buenas tardes. Quiero agradecer a la carrera de Antropología de la Universidad Católica Boliviana San Pablo por esta invitación. A todos los presentes, a todos los que escucharán esta conversación. Para ello voy a compartir pantalla. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que vincula las áreas de la comunicación y la antropología. Y le estoy llamando interacción humana y simbólica en rituales del Valle Alto, que está realizado en el marco de estas dos disciplinas entre las cuales he desarrollado esta investigación, que son la antropología y la comunicación social. En el área de la comunicación, específicamente dentro del espacio denominado estudios culturales. ¿Por qué esta temática es importante? Me parece porque en los estudios de interacciones, en los estudios antropológicos respecto de rituales, no solamente en el mundo andino, sino en otras regiones del planeta, se prioriza la relación simbólica entre las personas y el mundo imaginario. Entonces aquí lo que quiero es un poco reflexionar que no se puede desvincular, no se puede separar el mundo imaginario del mundo de la interacción humana, porque por más de que estas comunicaciones simbólicas con los seres tutelares, con los dioses, etcétera, sea muy rica, muy interesante, pues en el fondo considero que la relación humana es tanto o más importante en algunos casos que estas interacciones simbólicas. Por tanto, partimos del supuesto de que existen dos niveles de interacción en cualquier tipo de ritual. Primero, o no sé si decir primero, o cuál es primero, la relación con los dioses, la relación con los seres sobrenaturales, la relación con las figuras del mundo imaginario, y en segundo lugar, la relación humana concreta, que es la relación entre las personas que están compartiendo y están realizando el ritual. Entonces, para ello he hecho un trabajo de observación en un ritual que se llama el cambio de aguas en la zona de Iluri, que queda en las alturas de Colomi, específicamente a la altura de Huacanqui, de la cumbre de Huacanqui. El objetivo es determinar la comunicación simbólica y humana en rituales para la lluvia en Iluri, ¿no? Como les dije, en la provincia de Tirán. Para ello, primero, debemos recordar, simplemente como una pincelada recordatoria, de que la comunicación supone procesos de intercambio de información. Es decir, que comunicación no solamente es el intercambio de palabras, no solamente es el acuerdo, no solamente es el entendimiento. La comunicación también es un intercambio de gestos, de tacto, de energía, intercambio de flujos, de luz, sonidos, sabores, olores y datos, ¿no? Y un montón de otras cosas. O sea que si estamos hablando de la comunicación en un sentido abierto, antropológico, estamos hablando de cualquier tipo de intercambio de estos elementos y otros más. Por ejemplo, energía. Un abrazo, por ejemplo, que no tiene ninguna palabra, es una comunicación muy poderosa en determinados momentos. Una mirada, que tampoco tiene ninguna palabra, es determinante en muchos momentos. Un gesto, una ausencia, un silencio, todo ello es parte de un proceso de intercambio de información que debe ser tomado en cuenta como tal en un sistema complejo que es la naturaleza, porque los seres vivos en este planeta nos comunicamos entre nosotros, entre los seres vivos, entre unos seres vivos y otros, entre nosotros y las plantas, entre nosotros y los astros, ¿no? Los fenómenos naturales, etc. Entonces, todo ello conlleva
una cantidad de información. El hecho de que tomes sol, por ejemplo, estás recibiendo energía y eso tiene obviamente algún efecto en el aspecto biológico. Entonces, estamos hablando de que toda comunicación es interacción y es relación. Asumimos aquí estas tres palabras como sinónimo. Comunicación es sinónimo de interacción y obviamente sinónimo de relación. Entonces, como les decía hace un momento, existe comunicación más allá de nuestras conciencias, porque nosotros somos productos de una comunicación, de la comunicación de nuestros padres, pero además yendo a los aspectos más mínimos de la naturaleza y de la vida, las células, por ejemplo, no pueden existir sin comunicarse con el entorno, sin recibir nutrientes y sin emitir también desechos, que es una forma de comunicación. Y los tejidos y los órganos y los organismos vegetales y los animales, luego los humanos y los sistemas sociales y los sistemas cósmicos, todos son sistemas de intercambio de información. Y ese intercambio de información ocurre gracias a la existencia de diversos tipos de signos. Ya hablando de la comunicación humana propiamente dicha, entonces tenemos los signos naturales, los signos expresivos, que son los que no podemos controlar, pero existen. Por ejemplo, ruborizarse, por ejemplo, equivocarse, son signos que las personas entienden, no de una manera precisa, pero los entienden por lo menos intuitivamente. Y los artificiales, que son los signos verbales, las señales, las imágenes sustitutivas y los símbolos, etc. En el mundo andino, la noción de reciprocidad que viene del sentido colectivo de la interacción social, es una palabra muy importante, ¿no? La reciprocidad es parte, digamos, importante no solamente de la cosmovisión, sino de las relaciones humanas que exigen equilibrio con la naturaleza, con la sociedad, con la comunidad y obviamente con los seres sobrenaturales. Entonces, la relación de equilibrio exige pensar que los seres humanos debemos y estamos en equilibrio, debemos estar con la naturaleza y producto de ello, por ejemplo, es el clima, el comportamiento de la naturaleza frente a nuestra vida y nuestro desarrollo en el mundo físico, ¿no? La agricultura, por ejemplo, es una forma de comunicación de los humanos con la tierra, con la naturaleza, porque el sembrar, por ejemplo, supone introducir una semilla en la tierra, es decir, establecer una comunicación entre semilla más tierra y agua, tres elementos que se juntan y para que esa comunicación eh, sea, digamos, próspera, entonces el agua ha de generar el brote, ¿no es cierto? Si, digamos, fuese una papa o un grano de maíz, entonces van a empezar a germinar y va a empezar a crecer una planta. Entonces, lo que hace el ser humano es propiciar una comunicación entre productos naturales que vienen ya de otros cultivos como las semillas, la tierra y el agua, tres elementos por lo menos, ¿no? Y obviamente los cuidados que todo esto significa, pues eso es cultura. Pero al mismo tiempo eso está vinculado con el tiempo y el espacio cíclico de la concepción quechua Mara, que nos relaciona, digamos, las épocas de siembra, preparación de la tierra, siembra, cosecha, almacenamiento, etcétera, en un tiempo cíclico, una noción del tiempo en la que todo lo que está, es el presente ya ha ocurrido en el pasado y ha de volver a ocurrir en el futuro. Entonces los fenómenos meteorológicos también hacen parte de un ciclo, de un calendario astronómico que es de conocimiento de las personas que cultivan y que conocen y que viven en este mundo rural. Los animales y las plantas obviamente hacen parte de esa concepción, por eso es que es importante tomar en cuenta no solamente la noción de reciprocidad en este sentido colectivo, sino también que esto hace parte de una concepción de tiempo y de espacio. Entonces, decíamos que estamos hablando de tiempo cíclico para el mundo andino. Entonces, esto quiere decir que el tiempo que permite el desarrollo de las relaciones del ser humano, primero consigo mismo,
porque es importante la relación consigo mismo, de uno consigo mismo, por ejemplo, el, no sé, el cuidarse, el abrigarse, el bañarse, el asearse, el adornarse, el vestirse, el decorarse, el maquillarse, todo esto hace parte de un cuidado de sí mismo. Por tanto, se trata de una interacción, de una comunicación consigo mismo. Esto se amplifica en la medida que si esos procesos abarcan instituciones y organizaciones, es decir, la sociedad, desde las instituciones más básicas como la familia, pasando por las más complejas como la iglesia, la escuela, el Estado, las organizaciones sociales, las OTBs, etcétera, los grupos de pertenencia y todo lo que supone comunicación social. Pero también está la relación con la naturaleza, aquí a la izquierda, en donde podemos destacar que se trata de una relación de diálogo, ¿no? Estoy hablando del tiempo y de la cultura del mundo andino. Una relación en la cual el ser humano no es el más importante de los seres y de los elementos, diríamos, porque no solamente son los seres vivos, sino también son los elementos de la naturaleza, por ejemplo, las montañas, los astros, que no son seres vivos en los términos biológicos, pero son seres animados a los cuales los humanos les dan vida y les dan personalidad, les ponen nombre, etcétera. Y son, en algunos casos también, son seres generadores de vida, los dioses, ¿no? El sol, por ejemplo, la tierra. Entonces, esa relación es una relación en la cual los humanos están en equilibrio y son parte de esa naturaleza, pero en igualdad de condiciones. No es que el ser humano es más importante que los animales, la relación es, digamos, horizontal. Y finalmente está lo sobrenatural, que es el espacio en el cual existen todas las narrativas y todos los componentes de un mundo de religiosidad, de un mundo imaginado, de un mundo que ha sido construido en base a narrativas de manera milenaria y se ha ido transmitiendo de generación en generación y tiene como propósito explicar la realidad del antes, del después de la vida, pero al mismo tiempo proporcionar normativa para el comportamiento social, para el comportamiento humano. Entonces, estos tiempos y espacios cíclicos que están relacionados con los ciclos agrícolas y los ciclos festivos existen en esta dimensión profunda, digamos, de la cosmovisión, pero en tiempos de globalización, en tiempos actuales, estos tiempos se están fragmentando. Es decir, no es que están destruyéndose ni siendo dejados de lado, sino que las personas están empezando a convivir con otras nociones de tiempo que no son las cíclicas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la escuela es un tiempo lineal, es un tiempo donde hay disciplina, donde hay orden, donde hay cronogramas, se empieza en función de un cronograma establecido anualmente por el Ministerio de Educación, comienza en febrero y termina en octubre, noviembre, con una cantidad de actividades que suponen, digamos, la promoción de un estudiante de un curso al otro. Entonces, durante 12 años, un estudiante tiene que pasar ese tiempo, que es una combinación lineal, pero también tiene algo de cíclico, porque cada semestre, cada año cambia y empieza de nuevo, pero tiene un tiempo, digamos, disciplinado que es lineal. Entonces, ese ritmo de tiempo es perfectamente asimilable por una persona que tiene origen en el tiempo cíclico andino. Paralelamente está el tiempo de los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación tienen un tiempo completamente lineal que tiene inicio y fin, pero además está marcado por necesidades y factores económicos y políticos que determinan el desarrollo de este tiempo. Entonces hay un tiempo acelerado, demasiado violento en cuanto a su cumplimiento, porque el tiempo en la televisión, por ejemplo, en la radio, tiene valor monetario. Entonces no se puede incumplir, no se puede exceder, no se puede adelantar. El tiempo se cumple de manera radicalmente puntual.
Pasamos al tiempo de las redes sociales. En las redes sociales los tiempos se multiplican aún más porque en las redes sociales puedes encontrar tiempos cíclicos, como puedes encontrar tiempos lineales acelerados, lentos, combinados, eh, que conviven con estos otros tiempos. Entonces, por ejemplo, para un joven del área rural de una zona como Cochabamba, La Paz o cualquier lugar de nuestro país andino, eh, una persona puede estar, digamos, en un mismo día, en un tiempo tradicional cíclico, puede estar en un tiempo lineal de la escuela y puede participar y ver un programa aceleradísimo de los medios de comunicación, así como participar de otros tiempos en las redes sociales. O, por ejemplo, pasar clases virtuales. Y pasar clases virtuales ya no solamente es la ruptura del tiempo en términos de esta diferencia entre lo lineal, lo circular bueno, lo circular y lo lineal, sino también va más allá, porque hasta el espacio también está siendo explotado por dentro, porque ¿qué significa cultivar de 7 a 10 a las 9 de la mañana y de 9 a 12 pasar clases por Zoom o por Meet y después ir a ver televisión en la casa o ir a la plaza del pueblo y ver el ritmo acelerado de los bancos, del capitalismo, que es también acelerado? Entonces, hay una multiplicidad de tiempos que se sobreponen y en los cuales las personas están circulando de una manera ágil y, digamos, creativa, sin complicaciones. Bien, entonces, volviendo aquí a nuestro tema de la observación, tenemos que el ritual del cambio de aguas existe. Fíjense qué interesante, cambio de aguas es una comunicación, porque lo que se está haciendo para mantener y digamos, tener la gracia de que en esta zona, que es la altura de las alturas de Colomi, haya lluvia. Eh, las personas de la comunidad van hasta el trópico de Cochabamba y traen agua en botellas de plástico, ¿no? De un río, cualquier agua limpia de una vertiente, traen y llevan hasta esta altura. En esta altura hay una represa, pero esta represa nace de unas vertientes pequeñitas, ¿no? Unos ojos de agua que están un poquito más arriba y, y se puede ver perfectamente cómo está naciendo el agua, cómo está surgiendo de la tierra el agua. Entonces, lo que hacen los comunarios es agarrar la botella que han traído del Chapare y van y mezclan. Fíjense este acto simbólico de comunicación. Están mezclando dos aguas, que es como una especie también de alegoría a la fertilidad, porque como hace un rato decíamos, la semilla sin tierra y sin agua no pasa nada, no germina. Lo mismo en este sentido, el agua de arriba no tiene que juntarse con el agua de abajo para que genere lluvia. Entonces aquí hay una cuestión imaginaria muy interesante que, que hace parte de este ritual, que es un ritual en el fondo de comunicación. Entonces, el ritual comienza con una misa, ¿no? Una misa que podría ser considerada como un rito ajeno a la comunidad. Es ajeno porque no había, hasta hace unos 2 o 3 años, antes no había ninguna misa, pero de pronto aparece el sacerdote y dicen aquí hay que hacer una misa, etcétera, y claro, en el afán de la evangelización, entonces colocan esta misa en primer momento. La misa es una misa solemne, la comunicación es bastante formal, porque las personas, como en cualquier misa, están alrededor, digamos, con una actitud de respeto. Fíjense que la señora está con el sombrero quitado, los demás están en una actitud incluso de veneración, de respeto, pero no hay una comunicación muy fuerte, digamos, entre las personas. Más bien, es una actitud de veneración que denota algo de comunicación intrapersonal, porque cada uno está pensando, probablemente orando, que es una forma de comunicación intrapersonal, que hace referencia a una mística individual de respeto y tolerancia. Después de la misa, se enciende una coa y aquí empieza el ritual andino, ¿no? La ofrenda a la Pachamama, que tiene todos estos elementos que todos nosotros conocemos, una llamita,
vinos, 4 botellas de vino y una cantidad de elementos ahí que son propios de una coa. Alrededor, las mujeres se sientan en un lado y los varones, normalmente de pie, son los que atienden y cuidan, digamos, que esto funcione, no se apague el fuego, etcétera. Paralelamente traen ya cantidades de bebida, de chicha especialmente, que empieza a circular con tutumas y en baldes. Entonces, los elementos que ya conocemos, el suyo, la chicha, la coca, en la chaya, ahí la gente, el rato de hacer la ofrenda, de chayar, hace un movimiento circular, ¿no es cierto? Hay intercambio de palabras y hay conversación, los chistes aumentan, aumenta un clima lúdico y por tanto la comunicación se hace cada vez más intensa porque la presencia del alcohol, el consumo de alcohol desinhibe a las personas y estas empiezan a conversar en voz alta, empiezan a reír, empiezan a hacer chistes, cosa que es un clima muy diferente al primer clima de la misa. En la misa no había nada de eso, aquí sí, ya empieza a haber mayor interactividad. A continuación viene el aptapi, ¿no? Que es el momento en el que del almuerzo, digamos, ¿no? Todas las mujeres llevan comida en sus bultos y los comparten sobre estos aguayos y los ponen a disposición de quien esté ahí. No hay ninguna, digamos, selección porque todos ponen la comida y los que están alrededor van y comen. Incluso te invitan, te llaman, ¿no? Venga a servirse, te dice. Entonces, un aporte familiar con platos tradicionales. Obviamente está la chicha también. Y aquí la comunicación aumenta de intensidad, todavía es mayor. Es decir, que las personas empiezan a reír más, existe más cordialidad, más chistes, más distensión, más risa, incluso en el sentido erótico. Chistes eróticos que hacen que las personas se diviertan mucho, se hagan la burla unos de otros al tiempo que están comiendo y están bebiendo. Después de ese momento, que ya serán las 3 de la tarde, un poco más, se hace recién el cambio de agua, ¿no? Que es el momento en que les decía, en el cual las personas que han traído botellas de agua desde el trópico de Cochabamba se ponen alrededor del ojo de agua, de donde está saliendo la vertiente, ¿no? De donde están saliendo los chorritos de agua. Y hacen este intercambio, echan el agua, pero también van a llevar agua de aquí, de esta zona, van a llevar en otras, probablemente en las mismas botellas, y van a llevar a otros lugares del Valle Alto, por ejemplo, en la parte de Clisa, en la parte de Tarata, y otros lugares donde tengan condiciones y, digamos, se reproduce de manera similar esta fiesta. O sea que hay una especie de intercambio de estos elementos, elementos que yo les llamaría como germinales, ¿no? Para la relación no solamente con la Pachamama, a quien le están pidiendo agua, sino también para la fertilidad de la tierra y la sobrevivencia de la comunidad. Todo está, como está todo vinculado, ¿no? Entonces aquí hay una cita de Javier Albó, porque este es un ritual antiguo que existe en varios lugares. Las dos aguas entran en conflicto y pelean. Fíjense qué interesante lo que originan las lluvias y las nubes. O sea, hay un conflicto entre las aguas que se mezclan, es como una reacción química, digamos, que genera nubes y agua. Esta es la cosmovisión, esta es la idea principal de este momento de intercambio. Tanto el encuentro pacífico como el encuentro violento de aguas diferentes puede causar lluvias, ¿no? Seguimos al Bo. Después de hacer ese intercambio, paralelamente las personas están tomando también, pero ya no toman chicha, aquí toman otro tipo de tragos de alcohólicos, ¿no? Como por ejemplo ron puro o vino, unas botellas pequeñas de vino y algún tipo de licor que tiene, claramente se nota que no es un licor conocido, tiene un color oscuro, parece vino, pero es casi rojizo. Puede ser guindao porque en el lugar hay esa bebida, ¿no? El guindao. Entonces, ocurre esto y nuevamente la gente se reúne para conversar, continuar la interacción, que es una interacción vívida, una interacción muy alegre, muy descontraída.
Y finalmente después, bueno, lo que yo he visto en el momento en que pude ver esta celebración, ya eran las 4 de la tarde. Esta es una foto tomada del lugar del intercambio de agua, del cambio de agua, hacia la represita pequeña. Inmediatamente se nubló y se puso completamente oscuro el cielo. Oscuro, pero impresionante. Y si ustedes pueden ver en esta foto, aquí al fondo, allá al fondo, se pueden ver otras montañas que están despejadas, donde hay sol. O sea, no, esto que está ocurriendo aquí, esta oscuridad, está ocurriendo justo encima de esta lagunita, de esta represa, donde están las personas que han hecho el ritual. Allá al fondo no hay esa oscuridad, no hay esa amenaza. Y empieza a llover, lloviznar. Entonces, esa llovizna, esa llovizna es asumida por las personas como la respuesta. Es decir, todo el ritual, todo el día han estado haciendo una ofrenda, han estado pidiendo, han comido, han hecho las celebraciones, etcétera, las dos, tanto la católica como la andina, y finalmente están teniendo una respuesta. Es decir, su comunicación ha tenido eh, un intercambio, una interacción, y están recibiendo la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Es la lluvia, que es lo que querían. Entonces, al ver eso, al sentir que está empezando a llover, la gente está feliz, ya han tomado bastante. Fíjense la cantidad de baldes casi vacíos ya todos, pero siguen bebiendo chicha, siguen contentos, la alegría ha aumentado, las risas son mucho mayores. Ahora ya no solamente conversan y ríen, sino ahora cantan, aunque no hay ningún instrumento musical ahí, pero las mujeres y los varones empiezan a cantar y a bailar, a moverse a un ritmo bastante alegre, que denota obviamente felicidad plena. Conversan, celebran, hay intercambio, hay reciprocidad, hay satisfacción y hay compromisos. Y aquí lo que se logra es una especie de reafirmación de la cultura y de la identidad, pero con un refuerzo también poderoso en relación al compromiso. Entonces, viendo esta última tabla, que es la última lámina que les muestro, es como una especie de matriz en la cual hemos podido observar cómo son los dos tipos de comunicación de los cuales estamos hablando, la comunicación simbólica y la comunicación humana. Reitero, la comunicación simbólica es la comunicación con los dioses, en este caso con la Pachamama, o en el primer momento con Dios, con el Dios católico. Y la comunicación humana es la de los humanos, la concreta, la verdad, digamos, la que se puede vivenciar. Entonces, los momentos están distribuidos aquí. El primer momento es la misa, luego está la introducción, el acto central, el intercambio y la despedida. Estos son todos los momentos del ritual que empieza a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. En la primera parte tenemos la comunicación simbólica, actitud de veneración. En ese momento las personas tienen una interacción formal, reservada, discreta, lenguaje verbal discreto, comunicación intrapersonal también que es en silencio. Luego tenemos en un segundo momento la solicitud de ayuda, se pide permiso de entrar en contacto. Ya esto está aquí, ya cambia, digamos, la divinidad, estamos hablando de la Pachamama, se hace una reverencia en presencia de los demás, el comportamiento y el vestuario son importantes, el lenguaje verbal aumenta, comunicación interpersonal también aumenta. El siguiente momento es la presentación de la COA, de la solicitud de la COA, eh, donde hay una distensión creciente, intercambio, lenguaje verbal y no verbal, comunicación grupal. El APTAPI, donde hay distensión y alegría, lenguaje verbal y no verbal, comunicación grupal, cambio de agua, distensión, más alegría, más conversación, se comparte la chicha y compromiso con la Pachamama, que es compromiso también con las personas, celebración, la recuperación del cuerpo en el sentido de dejo la formalidad y me divierto y hago lo que quiero, bailo si quiero, lenguaje verbal y corporal, alegría, euforia, música, canto y baile, ¿no? Proxemia alta en lenguaje de comunicación, no verbal. Aquí la proxemia, que es la proximidad entre las personas, va aumentando desde el primer momento hasta el último, donde la proximidad es alta. La gente se toca, se abraza, etcétera.
Entonces, estamos hablando de una comunicación integral, comunicación social y simbólica, en la cual se fortalece la comunidad. Hay un intercambio con el mundo religioso, en este caso con dos mundos religiosos. Eh, la fiesta es una relación entre generaciones que proporciona continuidad, ¿no? La tradición se va reproduciendo. Aquí vemos una persona adulta, por ejemplo, viendo celulares con dos chicos jóvenes, ¿no? Que están viendo algo de una manera muy, muy curiosa. Se reproduce la tradición con una proyección de futuro y finalmente se celebra la identidad. Gracias.